Cada persona es diferente y no es solo cómo aprende, sino también cómo demuestra lo que ha aprendido. Hay algunos que se sienten cómodos pues escribiendo, otros prefieren hablar en voz alta, algunos pues necesitan hacer algo como con las manos para mostrar lo que saben, por ejemplo, depende de lo que se vaya a evaluar. Y por eso no podemos usar la única forma de evaluar para todos por igual, ¿vale? Por ejemplo, imagina una clase donde solo se hacen exámenes escritos. Quienes memorizan rápido o escriben bien, pues tienen ventaja. Pero, ¿qué pasa con los que entienden el contenido pero se ponen nerviosos escribiendo? ¿O con los que necesitan tiempo para organizar las ideas? Si solo usamos un tipo de evaluación, pues estamos dejando fuera muchas formas válidas de demostrar el aprendizaje, ¿vale? Por eso es tan importante combinar diferentes tipos de evaluación. Trabajos escritos, exposiciones orales, actividades prácticas, tareas creativas, debates, proyectos grupales. Cada una nos da una perspectiva distinta del proceso que tiene el alumno o la alumna. Además, no todo lo que enseñamos se puede evaluar por igual. Por ejemplo, para saber si un alumno o alumna conoce datos concretos, un test pues, nos puede servir. Pero si queremos ver cómo, no sé, cómo argumenta, cómo se expresa, cómo colabora, cómo resuelve un problema, necesitamos pues otros métodos. Cuantas más formas tengamos de evaluar, pues más oportunidades damos a cada alumno o alumna para demostrar o brillar en lo que se le da mejor. Y eso hace que la evaluación sea más justa, más completa y también más humana. Bueno, pues a ver, elegir una herramienta de evaluación no es algo que se hace al azar ni por costumbre. Requiere pues pensar con calma lo que queremos observar en los alumnos y también para qué, ¿vale? Por ejemplo, si yo quiero saber si un alumno entiende un concepto, puedo usar pues preguntas abiertas o pedirle que lo explique con sus propias palabras. Pero si lo que me interesa es ver cómo aplica ese concepto a una situación real, quizás lo mejor sea pues una tarea práctica. Y si quiero observar cómo se relaciona con sus compañeros o compañeras o cómo trabaja en grupo, entonces necesitaré por ejemplo, una ficha de observación o incluso una tabulación grupal. Va a depender mucho del grupo clase y de lo que se quiera evaluar, como ya se ha comentado. Hay muchas herramientas posibles, pues están las listas de control, las rúbricas, el diario de clase, los portafolios, cuestionarios digitales, entrevistas y ahora con la gamificación pues también tenemos una amplia variedad. La clave está en elegir la que mejor se adapta al objetivo, al tipo de actividad, a las características del grupo. Hay algo muy importante, la herramienta también debe ser clara y comprensible, tanto para quien evalúa como para quien es evaluado. Porque si el alumno o alumna pues, no entiende lo que se le va a evaluar, pues será difícil que mejore. Una rúbrica es como una tabla que explica qué se espera del alumno en una actividad y cómo se va a valorar su trabajo. No se queda en decir bien o mal, sino que detalla qué significa hacerlo bien, regular, excelente, ya depende de los ítems que ponga cada uno. Por ejemplo, si el alumno tiene que hacer una presentación oral, la rúbrica puede incluir aspectos como la claridad al hablar, la estructura del contenido, el uso de imágenes o lenguaje corporal. Y para cada uno de esos aspectos se describe cómo sería un nivel bajo, medio o alto, por ejemplo, ¿no? Esto tiene muchas ventajas. Por ejemplo, el alumno sabe con antelación que se le va a valorar. Así puede prepararse mejor. El profesor o profesora evalúa con criterios claros, sin dejarse llevar por impresiones personales. Y nada, después la rúbrica sirve para dar una retroalimentación concreta. Así que yo creo que hasta ahí se le puede decir al alumno, por ejemplo, pues aquí estuviste muy bien, aquí puedes mejorar y darle una especie de orientaciones. Además, las rúbricas también se pueden usar para que los propios alumnos o alumnas se autoevalúen o evalúen a sus compañeros y compañeras, algo que también puede resultar bastante interesante a veces. Lo que fomenta la reflexión, la responsabilidad. Pero aunque estas herramientas son muy útiles, sabemos que muchas veces usamos medios digitales para evaluar y eso también pues tiene sus retos, ¿vale?
Bueno, pues las herramientas digitales ofrecen muchas ventajas para la evaluación. Nos permiten recoger datos rápidamente, personalizar tareas, automatizar correcciones e incluso hacer actividades más dinámicas y atractivas, ¿no? Tenemos plataformas como formularios online, apps educativas, juegos interactivos o incluso el uso de vídeos puede enriquecer mucho el proceso. Pero también hay que tener cuidado con algunas dificultades. No todos los alumnos y alumnas pues tienen acceso a dispositivos o conexión estable. Habrá que tener en cuenta este tipo de cosas a la hora de realizar este tipo de evaluación. Algunas plataformas pueden ser difíciles también de usar, sobre todo al principio, hasta que ya se hacen a ellas. No siempre es fácil adaptar las actividades a los distintos niveles o necesidades del alumnado, ¿vale? Y por supuesto, algo muy importante, a veces se pierde el contacto directo. Sé que permite al profesor o profesora observar los gestos, escuchar las dudas o acompañar al alumno o alumna en el momento exacto en el que lo necesita. Por eso, aunque las herramientas digitales son muy valiosas, pues debemos usarlas con un equilibrio, sabiendo cuándo, cómo y para qué. Y sobre todo, sin perder de vista que detrás de la pantalla hay personas que aprenden de maneras muy distintas. Bueno, a ver, una herramienta de evaluación normalmente tiene que cumplir unos requisitos importantes, que sea adecuada al objetivo. No todas sirven para lo mismo, como hemos comentado anteriormente. Si quiero ver cómo se comunica un alumno o alumna, pues necesito algo más que un test. Tal vez una entrevista, una presentación o una actividad práctica me podría servir. También que sea clara para todos y todas. El profesor debe tener claro qué valora, cómo lo valora, y el alumno o alumna pues también debe entenderlo. Si no, la evaluación pues se convierte en algo confuso, injusto o poco útil, ¿vale? Que sea justa y equitativa. Esto quiere decir que no favorezca a uno y perjudica a otro sin motivo. Por ejemplo, si solo valoro la rapidez al responder, puedo estar dejando atrás alumnos que necesitan más tiempo pero tienen muy buenas ideas. Y también debe evitar valoraciones subjetivas o basadas en impresiones que sean impresiones personales, ¿vale? Cuando una herramienta cumple estas condiciones más o menos, nos ayuda a evaluar de forma más honesta, más útil y más orientada a mejorar. Porque eso es lo que buscamos al fin y al cabo con una evaluación, aparte de evaluar. Ayudar al alumno o alumna a aprender mejor cada día, entendiendo sus logros y acompañando sus dificultades, ¿vale? Vale. A ver, muchas veces pensamos que la evaluación solo sirve para poner la nota final. Como hemos visto anteriormente, no es así, ¿vale? La evaluación bien hecha es una herramienta para mejorar, como ya os he comentado antes. Cuando evaluamos a los alumnos y alumnas de forma continua, es decir, durante todo el proceso de aprendizaje y no solo al final, podemos ver cómo va avanzando, qué cosas ya domina, en qué parte necesita más ayuda. Eso pues, nos permite como docentes hacer ajustes a tiempo, cambiar estrategias, reforzar contenido o dar explicaciones adicionales justo cuando hacen falta. Además, si compartimos con los alumnos y alumnas cómo van y en qué pueden mejorar, les estamos dando la oportunidad de ser conscientes de su propio proceso, de aprender de sus errores y de crecer. Porque evaluar no es castigar ni señalar lo que no se sabe, sino acompañar el aprendizaje paso a paso, dando información útil para seguir avanzando. Y claro, si queremos que esta evaluación realmente ayude, tiene que tener en cuenta a todas las personas que hay en el aula, y eso nos lleva a hacer un estudio del aula y saber cómo son nuestros alumnos, ¿no?